Hola, mi nombre es María Fernanda Martínez Landeros, soy de noveno cuatrimestre sección C y hoy les voy a hablar acerca de métodos y metodologías de investigación. Para comenzar, ¿qué es un método? Un método es un conjunto de pasos ordenados que se siguen para lograr resultados en una investigación. La diferencia entre un método y una metodología es que la metodología se puede definir como el marco teórico que se sigue en la investigación y es la descripción y explicación de los métodos, o sea, el método va dentro de la metodología. Anteriormente en la historia había 3 métodos básicos de investigación. El primero es el método baconiano, que se basa en lo empírico y colaborativo, es decir, se recopilan datos de nuestra investigación para lograr definir una hipótesis. El segundo método es el método galileano. Este se basa en mediciones precisas y resultados cuantitativos. Se utilizan las matemáticas y la medición para obtener resultados. El siguiente método es el método cartesiano. Este se basa en una frase muy conocida que es pienso, luego existo. Quiere decir que a base de que se basa en que nosotros dudemos acerca de hipótesis o teorías ya planteadas. De la duda pasamos a razonar qué es esa duda y en base a nuestro razonamiento deducimos una conclusión. Por todos los paradigmas investigativos se tuvieron que crear nuevos métodos. En la actualidad se utilizan muchísimos métodos y pues les voy a explicar algunos de estos, los más utilizados. El primer método es el método inductivo. Como dice su nombre, se induce, es decir, de premisas particulares se lleva a conclusiones generales, es decir, recopilamos datos específicos y correlacionando esos datos específicos se llega a una conclusión general acerca de todos los datos que tuvimos. Aquí se observa y se detalla todas esas particularidades que observamos. El siguiente método es el método deductivo, que es el contrario del otro. A partir de una premisa general, de una idea muy general acerca de un tema, se llega a conclusiones específicas y particulares. Se utiliza la lógica deductiva, donde tengo mucha información y de esa mucha información voy a llegar a una conclusión muy específica. El siguiente método es el método inductivo-deductivo, que se basa en combinar un poquito del primer y el segundo método, donde se utiliza la deducción lógica, se combina con la generalización. Es un enfoque más completo porque podemos tener premisas particulares y generales y vamos a llegar a conclusiones generales y específicas. Es un enfoque más global porque no nos centramos en unas solas cosas, sino un poquito más completo. El siguiente método es el método hipotético-deductivo. Aquí la premisa es una hipótesis donde con nuestra deducción y nuestra lógica vamos generando como el estudio y al final se realiza un estudio experimental y de este estudio experimental se comprueba o se rechaza la hipótesis. El siguiente método es el método analítico, que como su nombre lo dice es analizar toda la investigación. ¿Y cómo se analiza? Pues analizar los detalles de cada uno de los componentes de nuestra investigación. Es decir, nuestra investigación se divide en pequeñas partes y analizamos cada pequeña parte para llegar a una conclusión general. El siguiente método es el método sintético, que se podría decir que es el opuesto del anterior. Es donde nuestra investigación ya está muy separada, podemos definirla como un sistema y este sistema pues está disperso, tiene diferentes partes, entonces nosotros analizamos cada partecita y la juntamos para obtener una conclusión general. El siguiente método es el método analítico sintético, que es una combinación de los dos anteriores, donde se observan los detalles de todo el tema, mantener una visión global del tema, desglosar cada parte de la investigación y volver a construir
una investigación completa. El siguiente método es el histórico comparativo, que aquí me gusta definirlo con una frase que es: si no conoces la historia, estás condenado a volverlo a repetir. Se tiene que analizar eventos del pasado para poder definir patrones y similitudes en nuestra historia. Aquí se utiliza más que nada como para identificar tendencias o patrones que hay en la historia y poder llegar a una conclusión en nuestra investigación. El siguiente método es el método cuantitativo. Aquí se analizan datos y se utiliza mucho la estadística porque el objetivo de nuestra investigación, si utilizamos este método, es tener evidencia cuantificable, es decir, que nosotros podamos cuantificar nuestros resultados. Por eso en esta investigación los datos que se analizan tienen que ser medibles, y por eso también se utiliza la estadística, porque la estadística nos ayuda a analizar y demostrar con gráficos y así nuestra información. El siguiente método es el cualitativo. En este método no se requiere medir los datos, sino definir como rasgos determinantes en nuestros resultados, porque pues nuestros datos no se pueden medir, pero no quiere decir que no se pueda obtener una conclusión, sino la información es distinta. Y para concluir, bueno, es importante definir que el método que se va a utilizar depende del objeto de estudio. Por ejemplo, los últimos dos métodos que les expliqué, el cuantitativo y el cualitativo. En el cuantitativo, nuestro objeto de estudio son datos que se pueden medir y se pueden analizar con la estadística. Si nosotros tenemos este tipo de datos, por ejemplo, si hicimos una encuesta y nuestros datos son de números de qué tantas veces o cuántas veces por semana, pues nuestro método recomendable es el cuantitativo, porque nuestros datos son medibles y los puede ser nuestra evidencia cuantificable al final de la investigación. Pero si nuestro objetivo es como definir rasgos y las respuestas no son como conclusas y no se pueden medir, pues es recomendable usar el cualitativo. Entonces, primero, antes de hacer una investigación, hay que definir qué es lo que queremos como definir o investigar, y ya en base a ahí ver los métodos existentes y definir cuál nos conviene más, y en dado caso utilizar varios para distintas partes de la investigación. Como dice, a veces podemos dividir nuestra investigación total y analizar cada parte y llegar a una conclusión general. Y pues eso es todo.